Sí, una historia bastante compleja la que se está viviendo allá en la comuna de Lumaco. Para resumir un poquitito, a inicios de este mes, 4 personas de allá de esa comuna consumieron hongos silvestres. A los días después comenzaron con alguna sintomatología producto de este consumo, ¿cierto? Una de ellas falleció, como tú bien lo señalabas, y otras 3 se encuentran graves, internadas en distintos centros asistenciales. De hecho, 2 de ellas fueron trasladadas hasta Concepción y están a la espera de un trasplante de hígado. O sea, la situación es compleja. Hay un daño acá importante producto del consumo de estos hongos silvestres que comienzan a aparecer durante esta época en distintos puntos de nuestra región de la Araucanía y del sur de Chile. Y vamos a hablar de esto, vamos a, de alguna u otra forma, sumergirnos en el mundo de la academia, de la ciencia, para saber ¿qué hacer ante este tipo de situaciones? ¿Qué nos dicen los profesionales del área en lo relacionado a poder de alguna u otra forma diferenciar este tipo de productos, de estos hongos? Y vamos a hablar de inmediato, vamos a invitar a Leonardo Almonacid, él es académico de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medio Ambiente de nuestra Universidad de la Frontera. ¿Cómo está, profesor? Acérquese, por favor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenido a Araucanía 360, José Sangüesa en el estudio. Le agradecemos por darse estos minutos, ¿no? Para poder empaparnos de lo que es todo este mundo fungi, de los hongos silvestres, en medio de una situación no muy alentadora para algunas familias de nuestra provincia de Malleco. ¿Qué antecedentes se manejan, ¿no?, desde la academia respecto a lo que es esta lamentable situación? Sí, bueno, lo primero es lamentable, como tú lo dices, y es súper complejo. Es complejo desde el punto de vista que el consumo de hongos es algo que en el último tiempo ha ido en incremento. Mucha gente tiene interés en este grupo de organismos, lo cual también es bueno, interés desde distintos ámbitos, y uno de ellos también es en el ámbito alimenticio. Sin embargo, esto puede causar problemas cuando las especies que se consumen son tóxicas o en este caso incluso son mortales. Ahora, ¿cómo poder diferenciar, ¿no?, en medio del campo, del bosque, que un hongo es dañino y otro que no lo es? Sí, ahí la respuesta es bien tajante. No hay forma. No existe forma de diferenciar un hongo comestible de un hongo tóxico de un hongo mortal. No existe, no hay manera. Se puede a nivel experimental, por ejemplo, uno podría colectar hongos y buscar toxinas que se saben que son las causantes de estos daños, pero eso se hace mediante experimentos. Pero digamos, como recolector, que alguien vaya al campo a buscar hongos, no tiene manera de poder saber si un hongo es tóxico o no. Existen muchos mitos alrededor de esto, que no sé, que los que son de color blanco son los que se comen, los otros no, que los que generan algún látex no se comen, los otros sí, o la forma del pie, que los que crecen curvos no se comen y los que son los pies rectos sí se comen, pero esos son todos mitos. No existe forma de saber si un hongo es comestible o no es comestible. Bueno, si no existe forma, de alguna otra forma, valga la redundancia, ¿no?, ¿esto se deja al azar, profesor? ¿Cómo se puede de alguna otra forma identificar más allá, ¿no?, de la prueba científica que, por ejemplo, ese hongo no hay que consumirlo? Hay que tratar de informarse un poco. O sea, hay grupos que se saben que pueden tener algunas toxinas y que se ha determinado que hay grupos que son tóxicos y otros que son venenosos, ¿cierto? Que pueden ser mortales. Pero hay que instruirse sobre eso, hay que leer un poco sobre el tema. No es llegar a ir y recolectar o por una foto que alguien vio o que alguien le dijo, mira, este se come, este no. Esta información está documentada, pero es responsabilidad de cada persona el poder informarse un poco acerca del tema para poder saber qué hongos potencialmente son peligrosos. En el caso de Lumaco, ¿cuál es el hongo que consumieron estas personas y cuál es la sintomatología que pudieron haber tenido que los llevó posteriormente hasta un centro asistencial? Ese hongo es la Amanita phalloide, que de hecho se denomina como el hongo de la muerte, ¿ya? Es uno de los hongos que es el causante de la mayor cantidad de muertes por consumo de hongos en el mundo, ¿ya? Ese hongo llegó acá al país
aproximadamente en el año 90 se registró por primera vez, aquí en la Araucanía, de hecho. Muchos de estos hongos vienen con especies de plantas, ellos se asocian a plantas, así llegan y luego se dispersan. Los síntomas van desde una intoxicación, lo típico de una intoxicación, vómitos, diarrea, ¿cierto? Y luego ya esto, en el caso de la manita faloides, es mucho más grave, porque las toxinas que tiene la manita faloide tiene varias toxinas, entre ellas las amatoxinas y las falotoxinas, ellas interfieren en la síntesis de proteínas. Entonces te generan un daño a nivel celular, matan la célula, en palabras simples. Y eso es súper grave para tejidos y órganos como el sistema gastrointestinal, ¿cierto? El hígado y los riñones, que recambian células muy rápidamente. Entonces, finalmente es letal. O sea, no hay vuelta atrás en esto. Lamentablemente, la solución sería, en este caso, que es lo que están esperando, que es el trasplante de hígado, en este caso. Ahora, hay algunas especies sí que ya están reconocidas, ¿no? Y precisamente pensando en eso, ¿cuál es el llamado que se hace acá, profesor, a quienes consumen este tipo de productos, ¿no? Que van recolectando en el campo? ¿Cuál es el llamado que se le hace? Sí, lo que decía al principio, el llamado es a informarse, a conocer cuáles especies podrían ser tóxicas, las que están registradas. Hoy día hay acceso a través de los libros, a través de internet, ¿cierto? Sí hay que ser riguroso en la información, porque internet, por ejemplo, es una plataforma donde todo el mundo puede escribir, y pasa mucho que hay personas que recomiendan y dicen, mira, ¿sabes qué? Cómete ese hongo, o disfrútalo, es bueno, y a veces están haciendo referencia a hongos tóxicos. Entonces hay que instruirse, pero también de fuentes fiables, como los libros, por ejemplo, o charlas académicas que se den para conocer un poco más sobre qué hongos se consumen y cuáles no. Y también yo creo que es importante que quizás si está este deseo de consumir hongos, consumir los que son más conocidos o más tradicionales, por así decirlo, que son más difíciles de confundir. Por ejemplo, un digüeñe, es muy raro que tú puedas confundir un digüeñe con un hongo que sea tóxico, que sea mortal. Esas son algunas recomendaciones. Ahora, que por ejemplo este hongo aparezca en bosques de pino y otro aparezca, no sé, en bosque nativo, ¿puede marcar algo, puede decir algo o pueden llegar a ser igual de tóxicos? Da lo mismo. Estas especies en particular llegaron con los pinos, ¿cierto? Pero hay también especies asociadas a pinos que son comestibles y que son de muy buena calidad. Por ejemplo, el mismo Lactarius deliciosus. Ese es su nombre científico, hace referencia a un hongo que es muy bueno para su consumo, con muy buenas características y crece asociado a un pino. Entonces no tiene que ver que el que crezca en el pino sea tóxico y el que crezca en bosque nativo no lo sea. Y aún más, estas especies que alguna vez llegaron asociadas a pino, hoy día también se ven en nuestros bosques nativos. Son especies invasoras que están entrando al bosque nativo sin ningún problema. Hoy día podemos ver las amanitas que siempre estaban asociadas a pino dentro del bosque. Entonces tampoco por el lugar donde estén se puede diferenciar. José, no sé si tienes preguntas desde el estudio. Mira, la verdad, primero que todo agradecer al profesor Leonardo Almonacid, académico de nuestra universidad, el tiempo para conversar sobre este tema que es tan importante, porque el consumo de hongos en nuestra época de otoño-invierno es bastante extendido en nuestra región, en esta zona, en esta época, en la zona sur, digamos, porque se suele comer mucho en distintos tipos. Los más conocidos que mencionaba ahí estaba, por ejemplo, el digüeñe, que a todos nos gusta el digüeñe, creo que todos hemos comido digüeñe, y también está, por supuesto, el changle. Yo una vez escuché algo que refería al tipo, porque me gustaría preguntar esto al académico que está contigo, Leonardo Almonacid. Escuché que de repente los colores y tonalidades como que denotaban el tipo de toxicidad que puede tener un hongo, y que me pasa con el changle, que a veces va de colores muy blancos a colores muy amarillos, casi rojos. ¿Hay algo de cierto en eso? Porque el changle es comestible, pero ¿hay changles que no sean comestibles, por ejemplo, o que puedan ser similares y que uno pueda confundirse? Pregunta José, profesor, respecto al changle, que es un hongo, ¿cierto?, que es comestible, que es conocido además por la gente. ¿Hay alguna característica, ya sea en su color o su forma, que pueda señalar o advertir que podría eventualmente ser tóxico? Y
además de la mano, ¿no? La pregunta es si es que hay algún changle que pueda causar algún daño. No, los changles son comestibles, pero los colores no tienen nada que ver. Volvemos a lo del principio. Hay un changle que es morado, que uno por ese color podría decir esto es tóxico, y también se come, que es la Ramaria botrytis. Hay unos, sí, el changle se puede confundir con una especie que te puede generar daño, con las faeloclavulinas, por ejemplo, son muy parecidas. Ya. Nuevamente, ¿cuál es la forma? Informarse, ver, leer un poco. Tiene que ver con la forma, la estructura, las ramitas, por así decirlo, de las faeloclavulinas son más delgadas, más rectas, pero son detalles que tú necesitas estudiarlos previamente para saber cuál es y cuál no es changle. Así que incluso en esa especie que es tan característica, podría llegar a haber una confusión. Y lo de los colores, vuelvo a decir, no tiene nada que ver. El Boletus loyo, por ejemplo, tiene un pie amarillo y un sombrero rojo, que son súper llamativos y es un hongo comestible. Y la manita faloide, que es este hongo mortal, es blanca y tiene un tono medio verde oliváceo, pero son colores tan fuertes. Entonces, si nos guiáramos por eso, diríamos, ya, esta manita sí se come porque es blanca y este otro hongo no se come porque es rojo con amarillo. O sea, el llamado acá a la gente es a informarse y a tomar los resguardos. Y además el adquirir estos productos en locales establecidos, ¿no? Productos o locales que se dedican de alguna u otra forma a la venta de este tipo de hongos silvestres para poder asegurarse que se trata de productos que no le van a causar ningún daño. Claro, lo que sí es que la oferta, digamos, en lugares establecidos como supermercados, por ejemplo, no pasa de los 4 especies de hongos, que también son hongos silvestres. O sea, aquí no es que los silvestres son los malos, sino que estos hongos que se venden, que se generan de forma industrial, también son hongos que crecen normalmente en un bosque, solamente que se producen en gran cantidad para su venta comercial. José Sangüesa, no sé si tiene algo más que sumar. Sí, también quería un comentario al respecto de lo que estaba mencionando usted, la venta de hongos que se distribuyen a través de supermercados, incluso en restaurantes. Uno como que va ahí con la fe ciega de que te están entregando un producto que puedes consumir y que no es venenoso, porque lo he pensado algunas veces mientras compro, por ejemplo, algún tipo de champiñón en el supermercado, especialmente los que vienen en bandeja, no los que vienen en tarro. Y siempre digo, ojalá sería bueno uno guardar la boleta y guardar también el paquete donde compraste los champiñones, porque tú estás confiando de que ese champiñón es comestible. O sea, no tenés forma de saber de que efectivamente es venenoso o no es venenoso, de que te puede hacer mal, si es tóxico o no. Parece que estamos como bien navegando aquí respecto al tema de la fe pública nomás, Cristian, ¿eh? Porque la impresión que tengo es que nosotros no tenemos forma de saber qué estamos llevándonos a la boca cuando compramos en alguna parte. Y también lo llevo al comercio informal, de gente que pasa de repente con un canastito vendiendo por los barrios champiñones. Claro que sí, más allá, ¿cierto?, de lo que o de la experiencia, ¿cierto?, que pueda tener algún recolector de este tipo de productos, hay que estar informado, como lo decía acá el académico de nuestra universidad, en lo relacionado a algunas características, algunos detalles de estos hongos que son habituales, que los conocemos, pero que pueden llegar a marcar la diferencia. Además, no hay forma, no hay manera de dar con ese hongo que pueda causar daño en el terreno, ¿no? Así que ante este tipo de situaciones es mejor prevenir, abstenerse de consumirlos, a menos que la máxima de las experiencias diga lo contrario. Cristian, una última consulta para el doctor Almonacid, o sea, para nuestro académico de la universidad. ¿Todos los hongos producen envenenamiento a nivel hepático o producen algún tipo también de efecto en el cuerpo de las personas que los consumen? Profesor, pregunta José Sangüesa en el estudio si todos los hongos que son dañinos generan el mismo problema a nivel hepático o hay otra sintomatología y va dependiendo de cada hongo silvestre. No, depende de cada tipo de hongo. Misetismo es el concepto que se utiliza. Misetismo es el envenenamiento por hongo. Y este misetismo puede ser misetismo cerebral, misetismo gastrointestinal. O sea, algunos hongos tóxicos te van a hacer alucinar, otros te van a dar un dolor de estómago que no va a pasar más allá y otros te van a dañar, los más dañinos, que tienen la mayor cantidad de toxinas,
te van a dañar órganos vitales como el hígado o el riñón. O sea, no es solamente que apunten a temas hepáticos, ¿no? Esto puede ser cualquier cosa. Sí, pues algunos te generan hemólisis, te afectan la sangre, el cerebro, como digo. Cristian. Y otros te pueden generar un pequeño malestar estomacal. O sea, puede ir desde un pequeño malestar hasta la muerte. José, dime. Sí, no, también tocamos un punto que tiene que ver con el consumo de hongos de manera recreativa. ¿Hay también riesgo de muerte por este efecto? Las personas que a veces consumen hongos para drogarse, digamos, también pueden estar expuestas a morir. La Almaita muscaria se habla y también parece que puede ser usado para ese tipo de usos. ¿Quiénes consumen hongos para tener consecuencias, como lo decía usted, ¿no? Alucinar y ese tipo de cosas? ¿Pueden también, de ser constante esto, tener algún problema e incluso que los pueda llevar a la muerte, por ejemplo? Mira, los hongos que son considerados como espirituales, ¿cierto? O de uso recreacional, por lo general no hay registro de que te produzcan la muerte, no son considerados mortales. En este caso estaríamos hablando de un misetismo cerebral, o sea, te está afectando el cerebro y por eso te hacen alucinar y sentir distintas cosas. Ahora, a largo plazo no lo sé realmente, o sea, es probable que te pueda generar algo. O sea, sí. Lo más probable es que sí. Leonardo Almonacid, académico de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medio Ambiente de nuestra Universidad de la Frontera, entregando algunos antecedentes respecto, ¿cierto?, a este caso que se registró allá en la provincia de Malleco con estas personas que están graves. Hay distintos centros asistenciales por el consumo de hongos silvestres y lamentablemente una persona también fallecida. 4 familias que no la están pasando muy bien por estos días.